¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Son las 4:06 de la tarde del 22 de agosto de 2024 y yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Eso quiere decir que tengo una licencia que me otorga el gobierno y que me permite representarlos a ustedes ante las autoridades migratorias y también me permite recomendar y sugerir estrategias migratorias y en general dar consejo migratorio. Somos, digamos que entes autorizados, los consultores migratorios, somos entes autorizados por el gobierno para poder hacer nuestra labor y eso también conlleva una responsabilidad de cumplimiento enorme con el gobierno. Hay mil cosas que tenemos que hacer, tenemos que rendirle cuentas a un órgano regulador que nos pone mil requerimientos, pero es importante tratar con un consultor migratorio regulado o con un abogado migratorio, cualquiera de las dos. Miren, a partir del primer minuto del día de hoy, las dos principales compañías ferroviarias de Canadá, por un lado, la Canadian National Railway y la Canadian Pacific Kansas City Railway son, digamos que CN y CP para términos prácticos. Eh, Canadian National CN tiene el 50% de de presencia. Hay 43,000 kilómetros de vías ferroviarias en Canadá y de esas el 50% las tiene CN y el 30% las tiene CP y el 20% restante son simplemente trenes de pasajeros o trenes interprovinciales, pero no de la magnitud como CN o CP. Típicamente estos dos monstruos tienen fechas, obviamente están sindicalizadas, los trabajadores están sindicalizados y típicamente tienen fechas distintas de negociación de sus contratos colectivos de trabajo, precisamente para evitar lo que sucedió a partir del primer minuto del día de hoy, que fue un paro. Entonces, el año pasado, por alguna razón, a una de las dos empresas, el gobierno le otorgó el permiso de extender la negociación de su contrato colectivo de trabajo y coincidió con la negociación, con una muy sospechosa coincidencia, pero coincidió con la revisión del contrato colectivo de la otra. Entonces, las dos, el 80%, actualmente el 80% de las vías ferroviarias están en paro por medio de estas dos empresas que no llegaron a un arreglo. Y fíjense que curiosamente las demandas de los trabajadores no tienen que ver con salario. Hay una porción de ahí, de una parte poco representativa del pliego petitorio, corresponde a salarios. La mayor parte tiene que ver con condiciones de seguridad y con cuestiones como, por ejemplo, la obligación que tienen algunos empleados, algunos trabajadores o la intención de estas empresas de reubicarlos de manera obligatoria, cambiarlos de ciudad de manera obligatoria con el costo que eso representa, etcétera. Algunas cosas de tipo totalmente contractual y pues no llegaron a un arreglo, no llegaron y a partir del primer minuto del día de hoy están en huelga. ¿Por qué estoy dando esta noticia? ¿Por qué le estoy dedicando tiempo? Porque es un tema mayor, es un tema que puede convertirse en una pesadilla peor que COVID en términos económicos. Porque, miren, yo aquí tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el valor de las mercancías que se mueven diariamente, que estas dos empresas mueven diariamente, es de 1 billón de dólares, no 1 millón, 1 billón, es decir, 1,000 millones de dólares canadienses es el valor de las mercancías que estas dos empresas mueven en un día. Dos terceras partes de toda la carga en Canadá se mueve por tren. Eh, la mitad de las exportaciones de Canadá se mueven por tren. Es decir, imagínense el dinero que recibe Canadá por sus exportaciones, pues la mitad de esas mercancías se mueven por tren.
Son es decir, el movimiento de mercancías representa al año 380 billones de dólares, 380 billones cada año, es lo que mueven esas 2 compañías. Em, el hecho de que estén en paro, pues también impacta de manera negativa a los puertos, porque las mercancías que llegan típicamente llegan por puertos, se cargan en trenes y se distribuyen. Lo mismo para las exportaciones, se llegan a los puertos, se cargan los barcos y se van al exterior. Obviamente, cuando estamos hablando de carga, de carga, pues la transportación aérea no es opción porque es increíblemente cara y las limitaciones de espacio son enormes. Estamos hablando aquí de cientos de miles de contenedores, ¿no? Eh, algunas personas pensarán, bueno, si no se pueden mover en tren, ¿por qué no se mueven en camiones, en trucks? Bueno, primero, porque no, el volumen simplemente es enorme y no alcanza la infraestructura de transportación terrestre no es suficiente para atender toda esa demanda. Segundo, porque el costo, Canadá es un país increíblemente grande. Las distancias son enormes. Entonces, el costo que representaría mover por tierra, es decir, no es el mismo costo que representa mover carga por tren que mover carga por tierra. Solamente el costo ya de operación es increíblemente distinto, es muchísimo mayor el de la transportación terrestre. Y además, con la particularidad de que un contenedor, digámoslo así, un contenedor de tren, para mover un contenedor de tren se requieren 4 camiones. Y si te pones a pensar que muchas veces los contenedores de los trenes los ponen dobles, es decir, ponen un contenedor y luego encima ponen otro contenedor, entonces estamos hablando de que entonces necesitas 8 camiones para poder hacerlo. Ese es el estándar. Un día de retraso en la cadena de suministro, es decir, un día por cada día de paro, el reanudar, el ponerte al corriente, representa, logísticamente hablando, representa una semana. Es decir, un día de paro va a afectar toda la distribución de toda la siguiente semana. Se van a tardar, suponiendo que el paro durara nada más un día. Entonces, la afectación sería por una semana completa. Es impresionante. Además que toda la carga peligrosa, por ejemplo, amonia, cloro, que se necesita para purificar el agua que bebemos, toda esa ya está parada desde hace más de una semana porque es carga peligrosa que no se puede simplemente quedar asentada en un lugar, representaría riesgos enormes, ¿no? Entonces, esa carga ya se dejó de mover hace más de una semana precisamente previendo este paro de, de, de funciones, de operaciones, ¿no? Entonces, de entrada ya hay desabasto de sustancias que la industria necesita para poder hacerlo. Ahora, cuando digamos que la cadena de suministros es súper interesante, porque vamos a suponer que entonces continúa el paro de labores. Entonces, las compañías, las fábricas trabajan con un sistema que se llama inventario base cero, que quiere decir tener la menor cantidad posible de inventario. ¿Por qué? Porque tener inventario es costo. Inventario es igual a costo. Es costo de almacenamiento, es costo de depreciación, es costo de merma, es costo del tiempo de que mientras lo tienes en tu almacén, no lo colocas en el almacén de tu cliente y por lo tanto no lo cobras o no inicia el proceso o la gestión de cobranza. Entonces, no hay espacio suficiente. Entonces, cuando las compañías no pueden sacar su producto, que es lo que va a pasar porque no hay quien lo transporte, entonces van a empezar a crecer sus activos, sus bodegas, su almacenaje va a empezar las empresas se van a empezar a llenar. Ese sistema de almacenamiento base cero va a dejar de funcionar
porque simplemente van a tener que empezar a acumular. Cuando llegue, va a llegar un momento donde ya no van a poder almacenar más, van a dejar de comprar materia prima para poder producir, porque van a tener que dejar de producir, porque no van a tener en dónde poner toda la producción. Entonces, eso quiere decir parar líneas de producción. Esas líneas de producción, cuando que son tan complejas, tardan días, aunque tú digas, bueno, ok, ya la paré un día. Van a pasar días, a veces semanas, para que esté lista para volver a operar nuevamente y volver a producir. Es una línea de producción sumamente compleja. Entonces, cuando eso pase, eso quiere decir que va a haber layoff. El layoff es cuando se suspende temporalmente a los trabajadores y entonces ahí ya hay una afectación económica importante porque esos trabajadores van a tener que ir o con la ayuda social a pedir ayuda social o entonces las posiciones o buscar un trabajo en otro lado y entonces las posiciones van a ser más demandadas por lo que la tasa de desempleo va a crecer. Entonces, todos estos también representan costos para las empresas, el exceso de inventario, el lugar de almacenaje, todo eso son costos y las empresas nunca van a perder. Entonces, cualquier costo que se incida, que aumente en su producción, cualquier costo de producción va a ser añadido al precio final, por lo que, por lo que el público es quien va a pagar los estragos de esta huelga y entonces eso va a ocasionar que la inflación suba. Eh, los expertos dicen que el impacto de continuar va a ser mucho peor que COVID, mucho peor que COVID en cuanto a desabasto, en cuanto a inflación, en cuanto a despidos, va a ser increíblemente, increíblemente perjudicial para hacer, por ejemplo, los granos. El 90% de los granos, y aparte es época de cosecha, el 90% de los granos se mueve por tren. Entonces, son granos que la industria alimenticia necesita para procesar sus alimentos. Es una situación increíblemente, increíblemente delicada. Podría parecer así como que, bueno, separaron los trenes, pero el impacto que eso tiene y el efecto dominó que ocasiona es impresionante. Eh, si esto continúa, va a haber compras de pánico. Las compras de pánico crean inflación también. De entrada estoy pensando que el primer commodity, el primer bien que va a estar demandado va a ser obviamente el agua por la cuestión del cloro, ¿no? El cloro ya de hace más de una semana que no se mueve. Entonces, eventualmente va a haber escasez de agua potable. Y bueno, está bastante delicado el asunto. Ya le estaremos dando seguimiento. Ustedes muchos de ustedes ya están aquí en Canadá, otros de ustedes están pensando y pensando inmigrar y bueno, siempre les resulta de interés lo que las cuestiones propias de este país que si bien es una potencia mundial increíblemente rica, increíblemente fuerte, sumamente respetada a nivel global, pues tiene sus cosas, ¿no? Como cualquier otro país, y esta es una de ellas. Esperemos que aclaro que no es una huelga, hay una diferencia, es un lockout, hay una diferencia entre lockout y huelga. Lockout es cuando es una medida, es como una huelga temporal en donde la empresa cierra temporalmente el acceso a los trabajadores para que estos no puedan trabajar. Entonces, es un lockout, que es lo que empezó a las 12:01. La huelga es cuando ya se conjura, perdón, se declara la huelga y entonces ya es una acción sostenida en donde la empresa no va o los trabajadores no van a eh, regresar a trabajar, no se van a iniciar operaciones hasta que las demandas no sean cumplidas. Entonces, lo que está pasando ahorita es un lockout. Lo que empezó ahora es un lockout. ¿Cuánto va a durar el lockout y cuándo se va a instaurar la huelga de manera formal? No tengo idea. Va a depender de las negociaciones. Otro tema también que está delicado es que el gobierno no dijo que no iba a intervenir, que se tendrán que arreglar solitos, que no va a mediar, me explicó, que no va a mediar, que tienen ellos su total autonomía y que entonces tienen que llegar a una solución. Yo los voy a mantener informados de lo que pasa y del desenlace que esperamos que sea muy pronto.